aulas, los vamos a dividir en distintas aulas bueno, a los alumnos que rindan el parcial. El parcial inicia el lunes a las 18 horas. Ustedes van a tener que poder conectarse y poder disponer de una cámara que los enfoque y enfoque el área en el cual ustedes están trabajando. La idea es que se conecten 15 minutos antes, o sea, a las 6 menos cuarto, 17:45, en las aulas. Vamos a ver, suponemos que serán 3 aulas, y les vamos a avisar en qué aula están. Y cada uno se va a tener que identificar, los vamos a ir identificando, van a tener que disponer del documento, del DNI, o en su defecto de la libreta universitaria con foto, para que podamos verificar, de acuerdo al protocolo de la facultad, que son ustedes. Entonces, les pedimos que se conecten unos minutos antes. A las 18 horas inicia el parcial. El parcial está dividido en 2 partes. La primera parte es un problema de diseño, o sea, se les plantea un problema como los ejemplos que están en comunidades que quedaron para que ustedes pensaran y que ahora si estuvieron viendo, digamos, vamos a estar a disposición para que hagan consulta. Esto significa que, bueno, ustedes van a leer el enunciado, van a tener que hacer el modelo correspondiente del problema y a posteriori va a completar una plantilla de código. El, el parcial se resuelve a mano, de puño y letra, o sea, van a tener que dibujar, digamos, las máquinas de estado finito que correspondan. Ahí en el enunciado les va a indicar que, bueno, si ustedes vieron los problemas, ejemplo, dichos enunciados aparecen, ¿no? O sea, que las máquinas de estado estén completas, con sus transiciones correspondientes, que en las transiciones se coloquen los eventos que las disparan, las acciones que se realizan, si hay alguna, si después hay alguna actividad dentro de cada uno de los estados, cuál es. Se utilizan máquinas jerárquicas y hay transiciones, si esas transiciones son con historia o con reset, que eso quede claro. Y luego van a tener que completar la plantilla de código. Por supuesto, si ustedes definen funciones, tendrán que codificarlas dentro de estas funciones, por ejemplo, las máquinas de estado, que ustedes definan, y también indicar dónde se invocan esas funciones, ¿verdad? O sea, no solo la implementación, sino luego en qué sector de la plantilla se las invoca. Bueno, se les da un tiempo para resolver esto, y luego hay un tiempo para escanear. O sea, ustedes van a tener que escanear y subir a comunidades la solución del problema. En todo caso, se les va avisando si se ha recibido el envío que ustedes hacen, y a continuación se habilita una segunda parte. Esta segunda parte está formada por preguntas, problema, digamos, como las que hemos dejado planteadas en las distintas presentaciones. Por eso se les sugería en el mensaje que revisen las presentaciones y vean el tipo de preguntas problema. O sea, no les vamos a hacer una cosa enciclopédica de que usted defina tal cosa, no. O sea, se plantea una situación y en base a esa situación que se plantea, ¿qué es lo que ocurre? Y, por supuesto, que se justifique, o sea, no solo pasa esto, sino por qué pasa esto. Siempre va acompañada de una justificación o una explicación que ustedes tienen que dar. Esto también, nuevamente, tiene un cierto tiempo para ser resuelto, y luego les damos 15 minutos para que ustedes puedan digitalizar y subir a comunidades. Los primeros minutos de cada una de las 2 partes
ustedes leerán los enunciados y por supuesto cualquier duda de enunciado que tengan, los docentes están en el aula para responderlos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta respecto de esto. Es lo primero que queríamos aclarar. Profe, yo tengo una duda, si puede ser, ¿se escucha? Claro, sí, se escucha. La primera sería si, por ejemplo, la parte de la MEF y el código se puede hacer en lápiz, que sea grueso, pero si puede ser en lápiz. Sí, lo que les pedimos es que sea, por favor, hoja blanca, o sea, no usen papel cuadriculado o cosas así, que el trazo sea claro, no importa si es lápiz o si es virome, pero si me escribí con un lápiz 2H y no veo nada, no te puedo corregir. O sea, piensen que nosotros eso tenemos que poder leerlo. ¿Está? Entonces traten de ser claros. No hay drama si lo haces en lápiz, pero que sea un lápiz que, con un buen trazo como para que podamos verlo. No, eso seguro, era nomás para saber, digamos, porque, digamos, con la virome no podés borrar, Sí, básicamente, sí, pues. no hay drama. El tema es que se vea. Sí, sí, eso se sobreentiende, por supuesto. Y la Claro. otra es si, yo he practicado, digamos, escanearlo con el celu alguna MEF que haya hecho de algún problema. Sí. Y me ha pasado, por ejemplo, que bueno, haciéndole el lápiz, como vos decís, no se ve por ahí por la transparencia. Se podría subir, por Mm. ejemplo, por decirte un ejemplo, ¿no? La MEF en una foto y el código sectorizado en otras fotos. O sea, no que sea una foto por hoja, sino una foto por parte. Sí, yo en principio no hay problema, o sea, tenés estas aplicaciones en los celulares que te lo realzan y te quitan la Sí, sombra. pero a mí por lo menos ni así, digamos, el lápiz se me ve bien. Entonces, si saco una por parte, sí. O sea, si una hoja, por ejemplo, la divido en dos partes, sí. Ah, bueno, o sea que en vez de mandar la hoja entera, vos mandás unos pedazos de hoja, digamos. Bueno, Sí, 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 o sea, igual de secuencial que como si lo leyeras en una hoja normal, solo que, por ejemplo, no sé, en lugar de ser dos fotos, si usé una sola hoja, serán mm, cuatro fotos, una por media hoja, media página, perdón, nada más. bueno, mientras que no te olvides de mandarnos nada, No, y, pero saber si se puede hacer Tengan eso nomás. cuidado porque les ha pasado que se olvidan por ahí una hoja. Tengan cuidado eso, que esté en todas las partes. bueno, sí, eso sí, porque si nos falta un pedazo no podemos corregir, qué sé yo, queda incompleto, digamos, ¿no? Sí, no, igual la Eso duda sí. era esa, si se podía en No, una hoja no, actualizar en fotos, nada más. sí, en principio no le veo inconveniente, no sé, alguien que vea algún inconveniente de los docentes. No, Profe, una no. pregunta. El tema también si pueden enumerar más o menos el orden, porque para ver, bueno, en la MEF nos vamos a dar cuenta, pero en el código por ahí si lo mezclan o le falta alguna hoja. Bueno, eso sí, y además que pongan el nombre y el legajo en las hojas, que las numeren, eh, cosa de que veamos un orden, y también eso les sirve a ustedes para controlar que no le falte nada. Profe, una consulta sobre esto mismo. En comunidad está limitada la cantidad de archivos que se puede subir porque por ahí hay algunos casos en los que limitan a uno o dos archivos y en ese caso si querés subir imágenes y son más de dos, no se va a poder subir correctamente. Pregunto Ah, para que esto no pase los 15 minutos de carga durante el examen. no, En no, sí, realidad sería lo que debe desastroso. lo poner todo en un solo archivo, tiene que subir todo, en un PDF, todo junto. Igual, convertir las imágenes a PDF en la aplicación es gratuita les lleva un tiempito. O sea, yo estoy preguntando porque me da miedo, tipo, que me pase eso y no poder llegar a cargar. ¿Cómo? No entendí. Que ponele, yo no tengo un celular con una cámara decente, entonces tengo que sacarlos con una cámara, después de eso subirlos a la página de los PDF y eso, y el tiempo ese que tarda en convertir la imagen a PDF, cuando son varias imágenes, lleva un rato. Entonces consulto, o sea, si se puede contemplar esas cuestiones también.
Sí, las vamos contemplando, o sea, normalmente les damos 15 minutos, pero contemplamos si alguno llega a tener algún inconveniente, lo vemos en el momento. Bueno, Pero quédate tranquila, les damos bastante ok. tiempo, pero cualquier inconveniente se soluciona en el momento. Buenísimo, gracias. Y aparte no tiene limitación en cantidad de archivos, lo que tiene limitación es en tamaño. O sea, más de 10 megas creo que no puede subir. Claro, bueno, pero hay una opción que es, o sea, que vos podés como docente elegir la cantidad de archivos que puedan subir los estudiantes. Yo estaba preguntando si ustedes de casualidad ya lo habían puesto a eso, por las dudas, para que si llega a haber algún inconveniente se puedan cargar las imágenes. O sea, la configuración por defecto en comunidades no está puesto. Pero la pregunta era si ustedes habían puesto esa configuración de máximo un archivo por entrega. No, eso no. Ah, bueno, buenísimo. Listo, gracias. Pero sí intenta enviar todo en su archivo y un PDF. Pero nosotros trabajamos en imágenes, fue más difícil partir. ¿Alguien más tiene alguna duda respecto bueno, de cómo se va a realizar el parcial? Porque, bueno, es en formato virtual, ¿no? Profe, yo quería preguntar porque no escuché bien los tiempos que vamos a tener, o sea, cuánto va a durar el examen. Bueno, el examen va a ser, vamos a ajustar, todavía tenemos que ajustar bien los tiempos de cada una de las partes. Les vamos a dar un tiempo por cada parte. Entonces, ustedes se conectarían a las 6 menos cuarto, o sea, 17:45 el lunes, en el aula que corresponda. Lo primero que van a hacer es identificarse. En cada aula los docentes les van a ir indicando a cada uno, los van a ir, como si lo fuéramos llamando, digamos, y entonces en la cámara ustedes presentan, se muestran ustedes y presentan el DNI o la libreta universitaria, que tenga la foto, cosa de que podamos verificar que son ustedes. Después de eso, están calculados esos 15 minutos, queda habilitada la primera parte y les vamos a decir, bueno, tienen tanto tiempo. En principio, lo que el año pasado les habíamos dado para resolver el problema, 1 hora y media. Y luego 15 minutos para digitalizar y subir a comunidades. Lo vamos a, pero exactamente, o sea, porque vamos a revisar el parcial entre los docentes y les vamos a decir exactamente cuánto tiempo cada parte al momento de iniciar el parcial. Siempre va a ser un tiempo y 15 minutos para digitalizar y subir. Y si alguien tiene algún inconveniente, que preguntaban la posibilidad de algún inconveniente, bueno, se comunica con nosotros, tienen que estar todos conectados, se comunica con nosotros y vemos cómo solucionarlo. Lo que sí, esto creo que me olvidé de decirlo, si terminan antes y suben, por supuesto, los archivos a comunidades, tienen que permanecer en la sala, en el salón, hasta que se termina el tiempo. O sea, aunque hayan terminado en forma previa, hasta que termina el tiempo, permanecen conectados, con la cámara encendida. Perfecto. Muchas gracias, profe. No, no es nada. Profe, Sí. sí, ¿no podrían dar un poco más de tiempo que el último parcial del cuatrimestre pasado? Porque a mí me pasó que me sentí con poco tiempo, digamos. Sobre todo para la parte de la teoría y la práctica no tanto, pero la teoría se me hizo muy poco. Bueno, eso ha sido muy variable, pero sí, vamos a revisarlo para ver, de tratar de ajustar esos tiempos. Pero sí, ha sido variable, o sea, hay gente que le ha faltado un poco de tiempo para la práctica, otros para la teoría, otros han terminado bien. Así que, pero bueno, lo vamos a considerar. Buenísimo.
¿Alguna otra duda? Yo tengo unas dudas de teoría, profe, no sé si quiere que esperemos. No, bueno, por eso, si digamos, la parte de implementación del parcial les quedó clara, pasemos a las consultas. Era, digamos, lo primero era aclaración de cómo íbamos a funcionar el lunes, ahora ya quedamos a disposición para consulta. Perfecto. Yo por mi parte no tengo ninguna otra duda. Bueno, entonces, como quieran, el que tenga alguna duda vaya planteando y vamos viendo. Profe, yo quería consultar por la secuencia de reset del microcontrolador, si no la puede detallar un poco. La secuencia de reset. Sí. A ver, vamos a buscar la presentación, a ver qué les habíamos puesto al respecto. Esperen que yo encuentre. Y ahí lo vemos. A no ser que ustedes lo tengan a mano, yo lo estoy buscando. Sí, es la página 66, profe, Sí, la está presentación. buscando, pero... Espera que encuentre la presentación. En eso estoy. Si la encuentro, ahí vamos. Arquitectura. Creo que ahí está. A ver, esperen que tendría que compartir la pantalla. Ahí está. A ver, arquitectura. Ahí estamos. No sé si se está viendo. Sí, Rosa, se está viendo. Bueno, espérate que yo avance. Sí, es al final. Al final, ¿verdad? Que tengo un lío acá con el mouse. Bueno, ya vamos a llegar. Ahí andamos con las excepciones. Secuencia de reset. Ahí la tenemos. ¿Mm? Bueno, el reset es la excepción más prioritaria de todas, ¿verdad? Lo que ahí les muestra, que esto está tomado del SHU, del capítulo 4 del SHU, no sé si tenés alguna pregunta puntual de esto, digamos. No, si puede explicar cómo era el paso a paso, profe, de la secuencia. Bueno, cuando se hace reset, o sea, viene esta excepción de reset, entonces lo que hace el procesador es buscar el valor del main stack pointer. ¿Se acuerdan que había dos registros de stack pointer, el main stack pointer y el process stack pointer, dentro de lo que son los registros especiales o registros dedicados de nuestro procesador. Entonces, nosotros en realidad solo vamos a utilizar el main stack pointer, porque estamos trabajando con aplicaciones bare metal, y por lo tanto, al no tener un sistema operativo y no tener tampoco una unidad de protección de memoria, no va a ocurrir que estemos trabajando con distintas pilas para distintos procesos, que eso en otros contextos ocurre. Entonces, el único que utilizamos es ese main stack pointer, que es el que se recupera. A partir de que se recupera ese main stack pointer, y por supuesto se carga en el registro correspondiente de stack pointer, lo que se hace es ir, bueno, dentro del handler, a la dirección siguiente. O sea, aquí están puestas las direcciones por defecto, O sea, en la dirección 0 es donde se recupera el main stack pointer, y luego, incrementando en 4 posiciones, recuerden que estamos trabajando con Word, se carga en el vector de reset, se toma la primera dirección del código, donde esté ubicado el código, y se va a esa primera dirección donde está el código, donde está la primera instrucción del programa que queremos correr, y se inicia. Profe, mostrarle la página, no sé si es la anterior o la otra, que está la tabla de memoria. Ahí. ¿Aquí? Sí. A lo mejor eso les aclara.
¿Qué contiene, profe, el main stack pointer? ¿La dirección de qué? Del stack pointer, del Ah, de puntero de inicio la de stack pila. pointer. Está. Pila. El stack es la pila, y pointer puntero, o sea, es el puntero de la pila. Ah, perfecto. Entonces, a ver dónde ubicó, porque acuerden que la pila se define en tiempo de compilación. La ubica el compilador en memoria SRAM con un determinado tamaño y, bueno, se utiliza mucho la pila, ¿no? Que eso es lo que estuvimos explicando. Entonces, necesita el procesador saber dónde está esa pila porque a partir de ahí va a iniciar el uso. Entonces, guarda ese valor, o sea, se compiló, en compilación se definió ese valor, entonces ahora se recupera y se guarda en el registro de stack pointer. ¿Que el registro de stack pointer, Silvia, cuál era? ¿El 15? Ahora no me acuerdo. No, no me acuerdo si el 14 o el 15, pero ya te digo. Porque uno es el link register. Es el 13, 14, 15, sí, uno es el 14 es el link register, el 15 creo que es. El main stack pointer. O no, el stack pointer es el 13 y está shadow, como dicen ellos. El 13, el 14 es el link register, seguro. El 14, sí, entonces el 13, si es el stack pointer, pero ya te lo confirmo, por las dudas. Perdón, pero sí, creo que es el 13, el del stack pointer. Eso, el stack pointer es el 13, que puede estar, como ellos dicen, shadow, bueno, mi inglés es horrible, o sea, porque eventualmente se puede utilizar el process stack pointer, que no es nuestro caso. O sea, como que estuviera duplicado, fuera una sombra, algo por el estilo, es lo que quiere decir la jerga. Sí, es el 13. Ok. Bueno, no sé, ¿está bien? Digamos, lo vemos a grandes rasgos, hay más cosas metidas ahí, pero es simplemente para que tengan idea cómo se inicia. Bueno, no sé, dejo de compartir. ¿Hay algo más de por ahí de la presentación de arquitectura que quieran preguntar, ya que la tenemos? Eso puede ser, pero no sé si incluso había alguna pregunta. Quiero preguntar. Había alguna pregunta que dejamos planteada, creo, no me acuerdo si la del NBIC creo que la resolvimos en clase, pero si alguien quiere preguntar algo. Sí, yo quería preguntar porque había visto una pregunta que decía cómo desactivar cómo desactivar la interrupción si se está ejecutando un código crítico. O sea, una etapa. ¿Acá en la presentación? La pregunta no estaba ahí. Pero yo quería preguntarle si en ese caso yo tenía que usar el registro, o sea, si la respuesta sería utilizando ese registro, el client enable register. La pregunta que sería, que vos tenés un código crítico y querés... Espere que la busque y se la leo bien, porque no me acuerdo dónde la había visto. Dice, ¿con qué recursos se puede evitar que se dispare la interrupción de un dispositivo durante una sección crítica del programa? Claro, tenés que deshabilitarlas. O sea, Sería, si vos tenés una sección crítica de código y lo que querés es que no se te meta ahí una interrupción de ninguna manera, antes de entrar en la sección crítica tenés que deshabilitarlas y luego tenés que volver a habilitarlas, el set enable y el clear enable, efectivamente, para que esa interrupción no te jorobe. Perfecto. Bueno, profe, y la otra pregunta era... en cuanto a lo de los modos de bajo consumo. Sí, el reloj. Sí.
Cuando... Tenemos que ver la presentación, o vos querés mostrar algo, porque si no tengo que No, salir de... yo quería preguntarle si con lo que está ahí escrito en el cuadrito, vio que hay un cuadrito del estado de run, uno de wait y uno de stop. Los que dicen very low power serían los modos bajo consumo, y con lo que está en ese recuadro, tipo, digamos, alcanza, no hay que profundizar en la No, información. o sea, lo que tenés que tener idea es que, bueno, como este procesador es un procesador que está orientado al bajo consumo, tiene fíjate vos que es bastante complicadito, porque tiene un montón de estados con distintos niveles y donde se van utilizando distintos recursos y desactivando módulos con el objetivo de que consuma menos. Por lo tanto, tenés, bueno, en esos 3 grandes grupos que vos decís, en el run, en el wait y en el stop, tenés también varios modos metidos ahí adentro. Entonces, lo que se va haciendo, o sea, los 2 recursos fundamentales, ¿cuáles son? Reducir la frecuencia de trabajo y desactivar módulos. Porque Claro. justamente si vos estás trabajando a menor frecuencia, consumís menos, y por otro lado, si vas desactivando módulos, también consumís menos. Por supuesto, a medida que te vas hundiendo, digamos, a medida que vas entrando en un modo de sleep más profundo, después la recuperación vas a pagar un costo en el delay para que eso pueda volver a levantar, ¿no? O sea, si vos te vas a un modo, digamos, dentro del run, donde consumís menos, es una cosa, y si ya te estás metiendo en los modos más profundos de wait o de stop, es otra. Porque los recursos para recuperar son distintos y el tiempo que vas a demorar también. Pero sí, no te vamos a andar pidiendo los nombres de todos esos estados Ok, estaríamos con saber qué es lo que se va desactivando en cada uno estaría bien. Tener idea, claro, sí, tener idea que se va desactivando en cada uno, cuáles son los recursos que se utiliza para consumir menos, pero no, de memoria, sí, todas esas cosas que aparecen ahí no les vamos a pedir. Y profe, una última pregunta. En la arquitectura LOA de Store, sí. No sé si tiene ahí la diapositiva, no me acuerdo el número. Espérate, LOA de Store, tengo que ir más para atrás acá. ¿Se sigue viendo? Sí. Acá la tenés. Ahí, en esa que pasó recién, ahí. ¿Esta? Sí. Sí. El tercer ítem que dice las instrucciones simples favorecen el pipeline típico de procesadores RISC. Como claro. que cuando leí esto se me hizo una ensalada de sí, o sea, la arquitectura RISC está, digamos, siempre de la mano con la arquitectura LOA de Store. Es que claro, evolucionaron de esa manera, o sea, al principio en general eran arquitecturas de tipo CISC. Porque, ¿qué pasaba? Vos tenías instrucciones muy complejas, que eran, por lo tanto, además de longitud variable, con cantidad de parámetros que se le podía pasar, variable también, y cada instrucción era muy poderosa y podía hacer muchas cosas. Siempre estamos hablando, acuérdense, en Assembler. O sea, nosotros programamos en C, pero cuando hablamos del set de instrucciones, en todo esto que mencionamos, es el set de instrucciones Assembler. ¿Sí? Eso que quede claro. Sí. Entonces, esas instrucciones que nosotros no vemos en detalle, hemos visto algunos ejemplos nomás, en la parte que se explicaba, y algo habrán visto también en Sistemas Digitales 1. Pero entonces, esas instrucciones que existían eran muy complejas y hacían muchas cosas, porque, bueno, porque le daba mucha importancia a que el código fuera compacto, o sea, que en pocas instrucciones se pudieran hacer muchas cosas. Cuando se pasa a la arquitectura de tipo RISC, el enfoque es diferente. El enfoque es justamente buscar instrucciones de tamaño fijo, que hagan pequeñas operaciones y combinarlas. Porque además ya la memoria en la que se guardan los programas son más grandes, digamos, o sea, el nivel de integración ha subido, las memorias que se integran son de mayor capacidad y son más baratas de lo que eran en su momento, y entonces por eso se apunta a estas instrucciones simples. Si vos tenés operaciones simples a realizar en cada una de los estadios del pipeline,
efectivamente lo que vas a hacer es menos. ¿Está? O sea, si vos tenés una instrucción complejísima, como sería un CISC, tenés muchísimo para hacer cuando decodificás, bueno, tenés que cargarla cuando decodificás y después ejecutás. ¿Está? Entonces, Sí. eso facilita el tema de la utilización del pipeline. Ok, perfecto. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, de nada. No sé si alguien más tiene alguna duda. Profe, Sí. yo tengo una duda de acá, de la diapositiva 28 creo que es, de esta presentación. A ver, espérate que subo entonces. Esta. Ahí esa. Si por ejemplo se presenta un caso donde el procesador, que un máster, quiere acceder, por ejemplo, a la ROM, digamos. Bueno. Y después también hay otro máster, por ejemplo, puede ser el USB, que quiere acceder, no sé, a la memoria flash, por ejemplo. Bueno. Digamos, ese En caso... nuestro, espera, lo primero que te aclaro es que en nuestro microcontrolador no tenés ROM y flash, solo tenés flash. Ah, ok, ok. Pero bueno, vos me lo preguntás en forma genérica. sí, sí. Ok. Claro, ¿Qué eso, o pasa? sea, si se puede, o sea, ¿cómo puedo explicar la pregunta? Si por más que estén accediendo a dos esclavos diferentes, como están usando el mismo bus, si eso se puede dar o tiene que haber, digamos, un arbitraje de por medio en ese caso. Bueno, ahí tenés que revisar el sistema de bases on chip que tenemos en nuestro microcontrolador. Está en otro microcontrolador, se utiliza otro sistema de bases on chip, puede ser diferente. ¿Está? Nosotros tenemos implementado en nuestro KL46 y en particular en el Cortex M0 Plus, tenemos implementado un sistema de bases en el chip que se llama AHV Lite multicapa. ¿Eso qué quiere decir? Que podés tener más de un máster. Si vos no tuvieras, si no fuera multicapa, si solo fuera AHV Lite, podrías tener un solo máster. Uno solo. O sea, el procesador. Punto final. Pero obviamente eso resulta poco práctico porque en general necesitamos más de un máster. DMA, el controlador de DMA se utiliza ampliamente y funciona, necesita funcionar también como maestro del bus porque es un componente que inicia transacciones. Por definición, los maestros del bus son aquellos módulos capaces de iniciar transacciones en el bus y para comunicarse con sus esclavos. Entonces, si nosotros necesitamos más de un maestro, vos dabas el ejemplo de USB, que es el tercero en nuestro KL46, no se cortó. No sé si quien preguntaba está presente para continuar. Acá estoy. Bueno, lo que yo te decía
es que lo que implementamos, lo que se implementa, no nosotros, lo que se implementa en nuestro KL46 es el HB Lite multicapa, porque necesitamos, de hecho hay en nuestro microcontrolador, 3 maestros. El HB Lite por sí solo admite un único maestro que se comunica con sus esclavos, punto. Si nosotros necesitamos utilizar más de un maestro, que es lo habitual, entonces lo que se implementa es el HB Lite multicapa. Esto quiere decir que cada maestro tiene una capa con la cual se comunica con sus esclavos. Por lo tanto, y bueno, eso se implementa, por eso yo te digo que lo revises, a través de la implementación de un módulo que se llama Switch Matrix, en la arquitectura, que es justamente el que hace las interconexiones de las capas, porque tenés los 3 maestros y tenés los esclavos. Entonces, en el primer segmento, o sea, en el primer segmento de la jerarquía, estamos hablando del HB Lite multicapa, vos vas a tener estos maestros conectados con estos esclavos, que van a ser en este dibujito, boot ROM, flash memory, SRAM y bus bridge. Esos son los esclavos. Por lo tanto, si 2 maestros quieren comunicarse en simultáneo con 2 esclavos distintos, en el caso que vos me planteabas, uno de los maestros se quiere comunicar con la ROM y otro de los maestros se quiere comunicar con la flash, no hay ningún problema. Se puede hacer simultáneamente. El lío se arma si 2 maestros quieren comunicarse con el mismo esclavo, por ejemplo, con la SRAM. Ahí no se puede. Y por lo tanto, Switch Matrix, que es justamente el elemento que está haciendo la interconexión, es el que tiene que decidir y efectivamente ejecuta su política de arbitraje, que es un arbitraje a nivel de módulo, o sea, a nivel de esclavo. No es un arbitraje general como sí se hace en HB Lite. Entonces, Crossbar Switch se da cuenta, dice, bueno, hay 2 maestros que quieren comunicarse con ese RAM, eso no se puede, entonces yo le voy a dar acceso al maestro más prioritario, que normalmente por defecto es el procesador, ¿está? Que tiene el nivel de prioridad 0, luego está DMA, que tiene nivel de prioridad 1, o sea, siempre es más prioritario el más bajo, en ARM lo hace al revés. Y luego el USB. Entonces, bueno, existe la posibilidad, eso sí, de cambiar esa política de arbitraje a un round robin. Hay un bit que se puede cambiar, o sea, por defecto hay una prioridad fija, que es la que mencionaba, o sea, primero procesador, después DMA, después USB, pero se puede establecer una política de rotación, que el objetivo de toda esa política de rotación es evitar que un maestro acapare el bus por demasiado tiempo, dejando relegados a los otros. No sé si con eso te lo contesto. Sí, ahí entendí. Yo pensé que, digamos, la parte esa del crossbar switch era solamente para el boost bridge, pero no, se aplica para todos los esclavos y todos los maestros al resto. Exactamente, para todos. Bien, perfecto. Bien, entendí. Y después tenía una duda sobre la presentación de AMBA, pero no sé si alguien antes tiene otra duda de esta presentación. ¿Alguien más quiere que veamos algo de esta presentación? Bueno, entonces espera que busco AMBA, o no sé si vos la tenés. A ver, espera. Tengo que hacer así. Y ahora tengo que buscar la de AMBA. AMBA. Acá está. Bueno, a ver. Espérenme un poquito. Ahí estamos. ¿Se ve?
Sí, Rosa. Bueno, Sí, no se sé ve. cuál es la duda. Sería de, bueno, de una de las preguntas que estaban ahí planteadas que la dimos en clase, pero no me terminó de quedar claro, que sería lo de pipeline de la diapositiva 16 sería. Acá, pipeline. Eso ahí, que después, bueno, en una de las preguntas que estaban planteadas, dice, bueno, si yo tengo dos procesadores, uno que trabaja con 3 etapas y otro con 6, pregunta cuánto demora cada uno en ejecutar las instrucciones. Y bueno, tenía dudas sobre eso, o sea, cómo sacar eso de cuánto dura y cuándo sería que está llena la tubería. Bueno, o sea, justamente te está preguntando cuando la tubería está llena, ¿eh? O sea, no en cualquier momento, sino cuando la tubería está llena, cuánto se considera teóricamente que se demora para ejecutar una instrucción. ¿Cuándo se llena la tubería? Vamos a volver al dibujito. Este es un ejemplo genérico. Acuérdense que nuestro KL46 tiene 2 etapas de pipeline, nada más. O sea, este ejemplo genérico se daba porque las 3 grandes tareas que van a encontrar en cualquier lado diferenciadas, cuando se procesa una instrucción, es cargarla, luego decodificarla, luego ejecutarla. Ahora, por supuesto, cada una de estas 3 grandes tareas a su vez se puede subdividir, porque piensen que tenemos pipelines de 6 etapas, de 10 etapas, eso depende del procesador del que se trate. En nuestro caso particular son 2. Entonces, fíjense que está el tema de carga, la decodificación está partida, hay un pre-decode que se hace en la primera etapa y luego un post-decode con la ejecución en la segunda etapa. Entonces, ¿cuándo se llena la tubería? O sea, ¿qué hace el procesador? El procesador considera una instrucción y realiza las tareas de la primera etapa en un ciclo de reloj. Fíjense que esto está por ciclo de reloj. Entonces, primera instrucción, se carga, bueno, en nuestro KL46 se carga y se predecodifica. En el siguiente ciclo de reloj se hace la parte que falta de la decodificación y la ejecución de la instrucción N, como marca el dibujito. Pero en este segundo periodo de reloj también se está cargando y predecodificando la instrucción que sigue en la secuencia. Entonces, en nuestro caso, acá ya llenamos el pipe, o sea, la tubería. ¿Por qué? Porque ambas etapas están ocupadas. Se está ejecutando, se está terminando, o sea, porque fíjense que se decodifica y se ejecuta. Cuando termina ese segundo periodo de reloj, ya estás ejecutando la instrucción N. Pero a su vez, cargaste y predecodificaste la instrucción N+1. Entonces, en el tercer periodo de reloj, fíjate que se va a ejecutar la N+1. Por supuesto, se va a seguir adelante, esto está interrumpido, o sea, porque obviamente se va a cargar y decodificar y predecodificar la instrucción N+2, no está incluido en el dibujo. ¿Está? Entonces, una vez que está llena la tubería, teóricamente, en cada ciclo de reloj se ejecuta, se completa la ejecución de una instrucción. ¿Está? ¿Se entiende? Profe, Claro. que este pipeline sea 2 etapas, no está relacionado con las 2 fases en luz, ¿no? La fase de direccionamiento y la fase de datos. No. Eso es otra cosa. O sea, el pipeline es cómo divide el procesador el procesamiento, valga la redundancia, de cada instrucción. Entonces, piensen ustedes que se van separando tareas, cosa de que tenemos un módulo o varios módulos de hardware que se están ocupando de una cosa y otros que se están ocupando de otras cosas, y así sucesivamente. Eso dependerá de la cantidad de etapas de pipe que se introduzcan.
Obviamente, si el pipe es corto, o sea, si hay pocas fases, como en nuestro caso hay 2, en cada fase hay que hacer más cosas, porque al fin y al cabo hay que cumplir con la carga, la decodificación y la ejecución de las instrucciones, ¿está? Entonces, si tenemos pocas etapas, en cada etapa se hacen muchas cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que el periodo mínimo de reloj va a tener que ser más largo. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro procesador va a tener que trabajar una frecuencia más baja, cosa que en nuestro Cortex M0 Plus va bien, porque justamente es un procesador orientado a bajo consumo y no trabaja en frecuencias muy altas. Estamos en 48 MHz de máxima. Bueno, no sé si me fui por las ramas y si lo que vos preguntabas está claro o volvemos a repetir o agrego algo más. No, está bien. Me llamaba la atención la coincidencia en el hecho de que el pipeline era de 2 etapas y esas 2 fases, vale, y las fases estaban separadas en 2, la de direccionamiento y la de datos. No es el caso particular de Cortex M0 Plus, pero si vas a otros procesadores te vas a encontrar 6 etapas, te vas a encontrar 10 etapas, e igualmente están trabajando con AMBA, e igualmente tenés el tema de la fase de direcciones y la fase de datos. Perfecto, gracias. No sé si la pregunta anterior también quedó solucionada o no faltaba. O sea, sí, entendí la parte esta de este ejemplo con el M0 Plus, que tiene 2 etapas. Sí. Pero, por ejemplo, en el caso anterior que tenías 3 etapas, ¿cómo Es lo sería ahí? mismo. Es lo mismo, o sea, fíjate que acá, ¿qué pasa? Demorás 3 periodos de reloj en llenar la tubería. ¿Está? O sea, como tenés 3 etapas de pipe, arranca acá, o sea, suponete que arranca con la instrucción 1. Entonces, en el primer periodo de reloj, carga la instrucción 1. En el segundo periodo de reloj, la está decodificando y cargando la instrucción 2. En el tercer periodo de reloj, está ejecutando la instrucción 1, decodificando la 2 y cargando la 3. Ahí tenés la tubería llena. Y a partir de ahí, fíjate que siempre tenés una ejecución. O sea, cuando concluye el periodo 3 del reloj, ejecutaste la primera. Cuando concluye el periodo 4 de reloj, ejecutaste la segunda. Cuando concluye el periodo 5 de reloj, ejecutaste la tercera, y así sucesivamente. O sea que para el caso de 6 etapas también pasaría lo mismo. O sea, a partir de que se llena en cada paso cumplir con la instrucción. Exacto, o sea que eso va a ser en el sexto periodo de reloj, vas a tener llena la tubería. Ojo, el procesamiento de cada instrucción siempre demora lo mismo. O sea, si te demora el procesamiento completo de la instrucción, carga de codificación, ejecución, eso te demora 3 periodos de reloj, en este caso, porque se dividió así, porque estás usando un pipe de 3 fases, de 3 etapas, ¿sí? Pero cuando cargaste la tubería, esa es la inteligencia del pipe, vos podés decir que si seguís ejecutando instrucciones secuenciales, en cada periodo de reloj completas una. Claro, sí, ahí entendí bien eso. Y si, por la duda, pregunto, si vos tenés 6 etapas, ¿cómo explico esto? O sea, por ejemplo, acá que tenés 3, bueno, en primero haces una carga y ya en la segunda que vos tenés de codificación empezás la carga del otro. Si yo tuviera 6, también sería así, o sea, después en la segunda etapa ya empiezo con la siguiente, digamos. Claro, instrucción. Suponete, te digo, pero eso depende, hay que mirar en cada arquitectura, ¿no? Pero suponete tendrías carga 1, carga 2, decodificación 1, decodificación 2, ejecución 1, ejecución 2. Suponete que sea así. Entonces tenés 6 etapas. Carga 1, carga 2, decodificación 1, decodificación 2, ejecución 1, ejecución 2. 6 etapas. Entonces, mientras vos haces la carga 1 de la instrucción 1, ahí haces eso solo, pero en el siguiente periodo de reloj haces carga 2 de la instrucción 1 y carga 1 de la instrucción 2, ¿entendés? Y vas avanzando así. Entonces, hasta que llenes el pipe, son 6 periodos de reloj. Claro, perfecto.
Y la otra que dice eso de esa misma pregunta, que decía, cuando se produce un salto, ¿qué penalidad pagaría cada uno de ellos? No Bueno, entiendo a qué se refiere con el salto, digamos. bueno, ese es el tema cuando haces un jump. O sea, ¿qué pasa? Cuando rompes la secuencialidad, que esto es muy habitual en cualquier programa, ¿no? Te vas a otro lado, qué sé yo, llamaste a una función, ¿eh? o a una subrutina, o sea, te vas a otro lado, simplemente haces un salto con condición o sin condición o como sea. Rompes la secuencialidad. Entonces, ¿qué pasa? Este trabajito que viniste haciendo no te sirve de nada, porque te vas a otro sector del programa y tenés que volver a llenar la tubería desde el principio. No, lo que fuiste precargando o decodificando, ejecutando, lo que sea, no te sirve más. Y tenés que volver a llenar la tubería. Con lo cual, si vos tenés 6 etapas de pipe, la penalidad son 6 periodos de reloj. Y si tenés 3 etapas, ¿era el otro? Sí, 3 etapas, la penalidad son 3 periodos de reloj. Claro, claro, perfecto, ahí entendí. O sea que en el caso de, si vos quisieras igualar la eficiencia, digamos, en el caso de las 6 etapas, necesitarías un reloj más rápido que en el caso del 3, digamos. Es que normalmente, o sea, justamente la idea es poder ir trabajando, al aumentar las etapas de pipe, poder ir trabajando a una frecuencia más alta de reloj. Después, por supuesto, hay estrategias para mitigar el tema de la penalidad por salto, el problema de los hazards y todo esto. Hay un montón de otras estrategias. Esto es general y bien en teoría. Después en la implementación hay cosas que modifican esta situación. Por eso siempre les decimos, bueno, teóricamente, ¿cuánto se demora teóricamente? Eso te tenés que meter más en profundidad en cada caso. Bien, bien, perfecto. Ahí entendí todo. Ok. ¿Alguien más de, no sé, de esta presentación o de otra? Profe, a mí me había quedado una duda, pero que en realidad me acabo de dar cuenta que tengo una duda sobre la modalidad del examen en particular. O sea, para promover, ¿habría que sacar 8 más en la práctica y 8 más en la teoría o es todo una sola nota? O sea, ¿cómo se evalúa eso? Es una nota global. Nosotros, por supuesto, si tenés una nota, o sea, ¿qué pasa? Tratamos de analizar en conjunto lo que vos hacés. Está, obviamente que si tenés una nota muy baja en alguna de las partes, no vas a llegar al 8. ¿Está? Pero por ahí, ponerle que, no sé, por alguna razón, no tengo bien la teoría y tengo bien la práctica, se puede llegar a aprobar, digamos, sin haber aprobado o haber hecho bien una de las partes. Sí, por supuesto. O sea, ¿qué pasa? Si vos no hiciste nada en una de las partes, no vas a aprobar. O sea, si vos no resolviste el problema de diseño o no nos contestaste la teoría, tenés insuficiente. ¿Está? Claro. O haces alguna barbaridad. O sea, qué sé yo. Bueno, chao, tenés insuficiente. Está bien. Pero puede ser que tengas qué sé yo, un 4, te evaluemos, no sé, te doy un ejemplo, porque hay que ver que acaso, qué sé yo, tener un 4, un 5, qué sé yo, en la teoría, y tener un 9 en la práctica, y bueno, yo no te digo que promuevas, pero probablemente... Claro, para probar. Está bien. Pero cada caso es cada caso, o sea, porque es muy difícil por ahí cuantificar en números, por eso es que tratamos de verlo en conjunto, y ver, porque una cosa está mal esta pregunta, pero ¿por qué está mal esta pregunta? Porque le faltó algo es una cosa, porque contestó una barbaridad es otra, ¿entendés? Sí. Ok. Buenísimo, gracias, profe. Sí. Y, perdón, es por Jitsi el examen, o sea, las salas van a ser Jitsi, Meet o algo así, o Zoom, que hay que ir conectándose.
No, porque nos volvemos locos. No, ahí sí vamos a... Es un Jitsi, Luciano, ¿no es cierto? Luciano. Sí, sí, es Jitsi. Sí, el link aparece ahí en comunidades y no se corta, chicos. Buenísimo. No, preguntaba para ir probando con tiempo la cámara, el micrófono y eso. O sea, Sí, por las dudas. traten de probar lo que puedan, efectivamente. Así evitamos problemas. Sí. Y crucemos los dedos que nadie tenga problema de conexión ni ninguna de esas cosas. No, ni hablar. Bueno, muchas gracias. No es nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? No sé, estamos con la teoría, o pasamos a otra presentación, o la teoría va bien y quieren preguntar algo de práctica, lo que sea, gente. Yo por mi parte no, profe. Yo tampoco. Bueno, genial. O sea, han estudiado muchísimo y saben todo. Esperemos. Que no surja nada que... Nosotros también esperamos, chicos, nosotros también. Bueno, no sé. Díganos ustedes, o sea, es consulta, si está bien y ya no tienen más dudas, bárbaro. Si alguien quiere preguntar algo, pensárselo, no hay drama tampoco. Por ahora no, pero quería saber si de casualidad existe la posibilidad del lunes al mediodía o en algún momento, o a la mañana misma, coordinar algún horario más de consulta, así, o sea, fuera del horario de clases, por si en el fin de semana, no sé, resolviendo práctica y eso aparece alguna duda espontánea para resolver. O sea, tal vez no una consulta tan larga, pero un ratito para hacer un par de preguntas. Bueno, lo vemos. El lunes, yo la verdad no me acuerdo. Bueno, ¿saben qué hacemos? ¿Cómo? No, que es difícil a la mañana, digo. Sí, a la mañana no puedo. O no sé, a las 2 de la tarde, si no en cualquier, o sea, me refiero a, no, obviamente no inmediatamente antes del examen, porque no, pero bueno, si hay alguna posibilidad estaría bueno. Bueno, ¿saben resolver los problemas que les habíamos dejado de los hornos? Justamente ese lo tenía planeado hacer mañana, por eso estaba preguntando. Bueno, escúchenme, les mandamos, funcionó lo del mensaje de comunidades, ¿verdad? Les llegó a todos. Llega bien. No te lo filtra spam, no nada. Bueno, en todo caso les mandamos un mensaje. Vale, buenísimo, muchas gracias. No es nada. Profe, yo tengo resuelta la MEF de uno de los problemas que nos dejaron el otro día, el del horno. ¿Lo podemos ver un poquito? Sí, claro. Ahí está, mirá. De paso podemos empezar a analizarlo. A ver si puedo compartir. ¿Se ve ahí? Un poco, agrandar. ¿Podrás agrandar un poquito? Sí, hacer un zoom. No, bueno. No sé, el resto tiene mejor vista, probablemente pueda verlo. Ahí creo que se ve mejor. Sí, más o menos. Sí, por favor, en el parcial, no sé qué hoja es eso, ¿por qué es marrón? No, porque está eso era poca luz, no. Está mal digitalizado. Traten de iluminarlo bien porque si no después nos cuesta muchísimo para corregir. Ya de por sí no es fácil porque es más fácil cuando uno tiene las hojas y la pone una al lado de la otra, pasando pantalla y encima si no se ve bien.
Otro Bueno. tema es la foto, si lo pueden convertir a PDF normalmente. Fíjense que hay aplicaciones en los celulares para convertir a PDF que no tenga escáner, que lo hace un Sí, no, poquito más claro. y este lo saqué recién para subirlo, no. Está perfecto, es un Pero sí, comentario no. simplemente para el parcial, sí, sí. Bueno, si no, nos lo podés ir comentando, bueno, y nos contás un poco. No, primero, ¿cuál es de los dos? Porque... Eso, porque son dos distintos. A ver, es el del... Claro, fíjate el enunciado y recordanos porque son... Es el del horno de soldadura. Ah. El horno de soldadura, ok. Igual tampoco me acuerdo. Sí, no, claro, yo tampoco, pero más o menos si nos querés contar vos o buscamos el enunciado. Bueno, sí, acá. A ver, pongo el enunciado que lo tengo acá, si lo vemos. Si lo tenés a mano, dale, ponelo. Es este. Hay que desarrollar un control de temperatura para un horno de reflujo utilizado para la soldadura de componentes electrónicos, describiendo el comportamiento. Bueno, acá está la gráfica, cómo trabaja el horno. No lo estamos viendo, si lo está mostrando. ¿No lo están viendo? A ver. Dame un segundo. Puede ser que no esté. Ahora sí. Ahora sí, bien. No, porque no estaba compartiendo la pantalla, estaba compartiendo la aplicación nomás. Bueno, acá está la gráfica de cómo funciona el horno, que tiene dos modos posibles de funcionamiento. Las funciones de las que se dispone para trabajar con el horno, y acá hace una descripción del comportamiento. ¿Sí? Que al presionar el switch 1 se enciende el LED rojo, empieza a calentar el horno, se tiene que setear una temperatura de 300 grados durante 3 segundos. A partir de ese momento se tiene que establecer la temperatura en 150 y mantenerla durante 120 segundos. Y después otra vez setearla en 300 grados a la temperatura y mantenerlo por 40 segundos. Uh-huh. A partir de ese momento, bueno, se apaga el horno, se espera que la temperatura baje a los 50 grados y se queda en estado inicial a la espera de un nuevo reinicio del ciclo. Okay. O sea que eso es una secuencia. Ahí es una secuencia, exactamente. Una secuencia. Uh-huh. Es una secuencia. Bueno, a ver, esta es la modelización de la parte de esa secuencia. Ok. Sí, estoy en un estado inicio. Hay que no se ve, hay una bandera que dice sold igual true. Que esa bandera la voy a inicializar antes, la voy a poner en true bajo una condición inicial. Entonces, si esa bandera está en true y se presiona el switch 1, se tiene que encender el LED rojo, se tiene que encender el horno con la función esa. Disculpame, porque no se ve. ¿Y para qué tenés esa bandera? Bandera true, dijiste vos, ahí hay una AND. Sí, no, esa bandera porque después la voy a usar con la MEF principal para porque, a ver, cuando nos decía que podía salir de la secuencia en cualquier momento, ¿sí? Pero después teníamos que volver al apretar ese W3 y había bajado la temperatura, volver desde el inicio, no en el lugar donde había cortado la secuencia. Por ejemplo, si yo estaba acá en este estado y apretaba ese W3, tenía que apagarse el horno, pero después cuando lo reiniciaba tenía que volver al inicio. Lo vas a usar para implementar la transición con reset. ¿Esto qué es? ¿Una MEF que está en un superestado?
En un superestado, exactamente. Por eso, esta es la... Si no puedo empezar por el superestado, pero yo empecé por la MEF secuencial para ver la secuencia esta, como si estaba bien la secuencia. Sí, pero por ahí si nos mostrás los estados para... Bueno, como... Sí, sí, como no. ¿Puedo hacer una pregunta en el medio? ¿Cómo? Sí, Si sí. puedo hacer una pregunta en el medio de una cuestión de cómo se escribe la MEF. Por ejemplo, cuando yo hago una transición donde detecto el pulsado, ¿hace falta que ponga la función, el nombre entero de la función donde yo detecto el pulsado? ¿O puedo poner una referencia tipo SW3, que eso me indica, bueno, cuando yo aprieto SW3, ahí se da la transición? Sí, pueden abreviar la nomenclatura. En todo caso, si usan, pueden aclarar. Perfecto. O sea, qué sé yo, SW3 igual 1, no sé, algo que nos indique que efectivamente se pulsó el switch que corresponde. Perfecto, gracias. Y después, cualquier cosa la pueden aclarar, gente. O sea... Sí, o poner una llamadita y poner la función abajo, que sea una vez completa. Perfecto. Claro, porque si no queda con tanta cosa en la máquina que al final se entiende menos. Bueno, a ver, estos serían los dos superestados, el estado active y el estado standby. ¿Sí? En el estado active va a trabajar la MEF secuencial, que yo le llamé MEF soldando, una forma de llamarla, y cuando se aprieta el pulsador SW3, va a la MEF standby, en la cual va a estar trabajando una MEF, en el superestado standby va a trabajar una MEF pausa. Bueno, primera acotación, si esos dos son superestados, o sea, si tenés transiciones desde o hacia superestados, tenés que indicar si son con reset o con historia. Bien. Eso lo indicás, acordate con un circulito. Sí, con el circulito y la R o la... Pero eso indicalo, porque después tiene que ser coherente, después vos eso lo vas a, en el código, lo vas a implementar de alguna manera, y estabas mencionando una variable que ibas a utilizar. Entonces eso tiene que ser coherente, o sea, si vos decís que es con reset, luego en el código tienen que estar los recursos para que ocurra de ese modo. Bien, perfecto. Claro, vos dijiste de standby a active y sería con reset. Con reset, sí, sí. Y la otra también con reset. También con reset, van a ser las dos con reset. O sea, cuando apretás SW3, siempre arrancás del primer estado. Exactamente, exactamente. O sea, standby también es superestado, sí, porque dice Doom es pausa ahí. Sí, es una MEF pausa. Solo. ¿Cómo? No entendí. Standby también es superestado. Sí, sí, sí. Te pregunto. Sí, sí, es un superestado que en realidad después va a ser esto nada más, no va a ser otra cosa. Bueno, a ver. En realidad, bueno, la parte secuencial es bastante sencilla porque es toda temporizada, ¿no? Cada vez que se termine un tiempo, va a transicionar a otro estado, salvo en el último, que se va a apagar el horno si la temperatura es menor a 50. ¿Ahí se apaga o lo apagaste antes y esperás a que la temperatura... Perdón, ahí está bien, ahí lo apagué yo antes, y si la temperatura es menor a 50, vuelve al estado inicial a la espera del pulsador. Ok, el estado inicial, acordate de indicarlo con el puntito negro. Bien, perfecto. Ahí arriba, bien. Bueno, ahí la MEF secuencial creo que no tendría mayores inconvenientes. No, te tenés que fijar de que, por supuesto, vas a tener que prender el horno, fijar la temperatura, poner el tiempo en el temporizador,
Ese Sí. temporizador, digamos, después tendrás que indicar dónde lo vas decrementando, verificás que llega a cero, o sea, lo que ocurre siempre, ¿no? Sí, Pero, sí, bueno, eso después lo veo en el código cuando lo implemente en el sí, sistema. pero ponelo también en el modelo, o sea, qué sé yo, horno on, temperatura igual tanto, o sea, anda indicando esas cosas. Bien. Está como acciones que vas a realizar ahí en la transición separadas con barras. Bárbaro. Ok. Bueno, y después la otra MEF, esta era un blink que hace, que va a estar titilando un LED hasta tanto se dé la condición de que se aprieta otra vez SW3, y también la temperatura del horno es menor a 50 grados. O sea, se tienen que dar las dos condiciones para yo volver a poder transicionar de nuevo al estado activo, a la espera de que se pulse otra vez SW1. Bueno, pero ojo ahí, porque vos podés pulsar SW3 y la temperatura no es menor que 50. O sea, vos testeás SW3, con lo cual vas a limpiar la marca, la temperatura no es menor que 50. ¿Qué pasa entonces? No hace nada, se queda ahí esperando. Sí, pero tenés que acordarte que se pulsó SW3 y que cuando la temperatura baje a menor de 50 tenés que irte. Creo que el enunciado era así. Sí, me parece que sí, fíjate por las dudas, pero me parece que era así, que tenías que acordar. A ver, espera que acá lo tengo. Lo tengo acá, lo tengo acá. Ah, lo tenés ahí. Eso, ¿ves? Si se presiona SW3 en cualquier punto, se debe apagar el horno. Ay, espérate que tengo superpuesta otra cosa acá. Entonces no lo puedo leer. No, está bien, está bien, está bien. Espera. Saco esto acá, lo voy a hacer chiquitito, espera. Ahí está. Si se presiona SW3 en cualquier punto del ciclo anterior, se va a apagar el horno, y el LED rojo encenderá el LED verde con una intermitencia, un G indicando, bueno, que está en stand-by. Si se presiona SW3, el sistema saldrá de stand-by, siempre y cuando la temperatura haya descendido por debajo de 50 grados. En caso que la temperatura esté por encima de este valor, se deberá esperar, pero tenés que esperar, o sea, y tenés que saber que se pulsó SW3. Bien. No te dice que se va a seguir pulsando SW3. Ya está. No, bueno, yo claro, yo lo interpreté como que había que presionarlo. Si uno lo presionaba, no recordaba, o sea, no pasaba nada, y si ya se daba la condición de que estaba por debajo de los 50 grados y se presionaba nuevamente SW3, se daban las dos condiciones y ahí transicionaba. Claro, no, porque fíjate que el enunciado no te está diciendo eso, te dice que si se pulsa y está por debajo, te vas, fantástico. Pero si no ocurrió que esté por debajo, se debe esperar hasta que la misma alcance el valor seguro, manteniéndole verde parpadeando. Al retornar al modo activo, lo deberás hacer, o sea, esperás, pero esperás hasta que ocurre y transicionás. No sé si a lo mejor el enunciado es absolutamente claro al respecto, pero esa es la idea. Bien. Por eso, en el parcial, cualquier duda que ustedes tengan del enunciado, la consultan. Porque una de las cosas que se evalúa es que ustedes resuelvan el problema que se les pide, no que resuelvan un problema como les parece. ¿Está? Bien. Y uno trata de ser lo más claro posible, pero siempre por ahí puede quedar alguna cosa un poco difusa. Ah, bueno.